Estamos de vuelta en Cátedra Médica. En el día de hoy conversamos con el doctor Sadam Peña. Estamos hablando sobre cómo realizar adecuadamente un chequeo médico de estos que usted se realiza anualmente. Si usted es de los que lo hace, puede comunicarse con nosotros para que nos cuente qué tal le va. Si no lo hace, también para que el doctor pueda orientarle. Las líneas de contacto en cabina 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctor, usted ha mencionado una serie de pruebas que deben mandarse en este chequeo que es preventivo y que el paciente lo ideal es que se lo realice de manera anual. Y hablaba también de la importancia de educar a ese paciente en ese proceso de investigar cómo anda la salud. Pero de entrada, doctor, ese chequeo que usted realiza en la consulta, ¿cuáles son esas cosas que usted toma en cuenta? ¿Qué tipo de revisión realiza? ¿Si se mide el paciente? ¿Si se pesa? ¿Qué importancia tiene hacer esto? Toda esta orientación, doctor, Claro para que que la sí. gente tenga la idea. Vamos a darle chance a la gente primero, doctor, y bueno, ya queda esa información por ahí pendiente para que pueda explicarla. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, hola, Albert, Italia. adelante. ¿Cómo tú estás, cariño? Sí. Muy Un bien. abrazo para ustedes. Igual. Saludos, Adán. Saludos, muy buenas. Bueno, Amaury, mi respeto para ti. Subo la cabeza, la tengo abajo, saludándote. No, ¿La no, subo? ya yo mandé que Recursos Humanos te cancelen, pero bueno, vamos a ver si reconsideramos eso. Guárdame todos esos chelitos ahí juntos, no con otro ahí, porque te voy a decir cuál va a ser el destino. Dale, mano. Ok, después me dejo con cuento, que te deje la información. Sí. Pero una cosa, Sadam, tú como médico integrativo y deportista, ¿no? Ese es el enfoque de tu carrera, más Así o menos. es. Que la veo chulísimo, la veo chéverísimo. ¿Cuál es el motivo de consulta más frecuente? Porque, por ejemplo, mira, los cardiólogos siempre reciben motivos de consulta de hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, etcétera, ya sea que vayan referidos o que vayan voluntariamente, los neumólogos de pulmones, los gastro de epigastrales, etcétera. En tu caso, ¿cuál es el motivo de consulta más frecuente de manera voluntaria, que el paciente va donde ti directamente? ¿Cuál es el motivo de consulta más frecuente, la incidencia más alta en esa frecuencia? ¿Y cuál es el motivo de referencia de otros médicos más frecuente también en tu carrera, hermano? Para tener un enfoque más o menos. Un abrazo. Muchísimas gracias, muy interesante esa pregunta. Y respondiendo, básicamente el motivo más frecuente es pérdida de peso o cambio, vamos a decir, de algún aspecto físico. Pero terminan dándose cuenta que no es perder peso lo que necesitaban, sino atender otras cosas como azúcar alta, presión alta y muchas cositas que se van dando que producen el sobrepeso, que más allá del hecho de comer de más y no hacer ninguna actividad física. Y con relación a referencias de otros especialistas, pues recibo de diabetólogos, cardiólogos, reumatólogos, que quieren complementar ese tratamiento médico que le están poniendo al paciente con cambios de estilos de vida que garanticen que ese resultado se mantenga en el tiempo y sin importar la edad que vaya a vivir el paciente. Bien, tú decías, Adán, hace un momento a mi pregunta de cómo comenzar ese chequeo anual, digamos, que proponemos, ¿no? El paciente que no tiene ninguna condición de salud, bueno, vaya una vez en el año a ver cómo andan Claro. Su hemograma, cómo está la orina, cómo está funcionando su riñón, etc. Entonces, usted decía que pues comenzamos con educar al paciente, sentarse, darle una charla para que él se sensibilice, ¿no? De la importancia que tiene. Ahora, ¿con qué seguimos después de la charla? Básicamente con lo más básico de la evaluación médica, que es la historia clínica. Entonces, en historia clínica recogemos datos generales desde edad, dónde vive el paciente, qué tipo de trabajo hace, si es casado, soltero, todas esas informaciones. ¿Y eso qué importancia tiene? Por ejemplo, la historia clínica, doctor. Que usted se ponga a revisar la vida de una gente y le pregunta dónde vive, le pregunta incluso en qué tipo de vivienda, qué trabaja, todas esas cosas, en qué se mueve, en qué se transporta. ¿Qué importancia tiene? En medicina, yo diría que la clave está en los detalles. Y tú conocer mejor a tu paciente te permite a ti como profesional de la salud brindar un tratamiento más efectivo y más específico según las necesidades de ese paciente.
porque hay pacientes, por ejemplo, que viven en zonas industriales donde se exponen a muchos químicos. A contaminación. A contaminación, claro, que lo llevan a tener a ser más propenso a sufrir infecciones de vías respiratorias superiores. O pacientes que se transporten en motor son más propensos a tener accidentes de tránsito donde queden politraumatizados o incapacitados por alguna fractura o cualquier otra condición. Entonces es muy importante esa Usted va, parte. por ejemplo, a un hospital oncológico al día de hoy, en el día de hoy. Miren ese sellito, de este lado que está. Ese sellito es el hospital, el Instituto Oncológico Dr. Heriberto Pita. Yo ya pasé hoy por allá, vi mi paciente. Óigame, usted va a cualquier hospital oncológico, puede ir al INCAR, que está a menos de 500 metros, y usted va a encontrar ahí un mar de gente, una cantidad inmensa de personas, pero inmenso, o sea, tapones de gente. Si hay tapones en la vía pública, en esos hospitales, entaponados por la cantidad de personas que tienen enfermedad oncológica. Y esto, pues, está muy asociado con esto que nosotros estamos hablando acá. Exactamente. O sea, una persona que tiene un antecedente de cáncer en su familia, es importantísimo que desde el principio se comience, que se sepa eso. Y eso es fundamental. Y eso hay que volver a la escuela a repetirlo y repetirlo y repetirlo. Y el Ministerio de Salud Pública a dar charlas sobre la importancia de usted conocer sus antecedentes. Que si su papá murió, su tío murió, su hermano, de un ataque cerebral, ¿verdad? No se tome que, sí, eso fue tal cosa, así como algo que a usted no le concierne. Porque ¿qué pasa con las enfermedades que tienen un componente genético, que por cierto son casi la mayoría? ¿Qué pasa con los que están vivos, doctor? Al final, con el grado de contaminación y el modo en que estamos viviendo, es muy fácil activar esos genes y que se desarrollen estas enfermedades, como estamos viendo, que en personas jóvenes y niños, cada día más, por ejemplo, el cáncer está más frecuente. Sí, están ligadas. Y usted encuentra que el papá, la mamá tuvo cáncer de mama. Bueno, pues esa hija tiene que saber que tiene que comenzar tempranamente a hacer chequeos de cáncer de mama, que sus mamás tienen que... ahí hay un banderín, Claro. casi, ni siquiera amarillo, casi rojo. ¿Por qué? Porque hay un gran peso. Adelante, Lizania. Doctor, le preguntaba, además de lo que ya le respondía al doctor Amaury García, iniciamos con esa historia del paciente, luego de que ya tengo esto completo. El tema de la evaluación física. ¿En qué se basa usted en esa primera consulta? ¿Qué revisión realiza? ¿Revisa la visión? ¿Revisa los laboratorios después de la... Sí. Exacto. Sí, la indicación del laboratorio la vamos a dejar para el final, pero sí, eso es lo último que se le entrega al paciente. Y ya, por ejemplo, los signos vitales, presión, temperatura, frecuencia respiratoria, porciento de oxigenación, entre otras cosas, son lo que buscamos a la examinación física. Y ya más ligado a mi área, que es la medicina deportiva, tenemos lo de saber cuál es el porcentaje de grasa y masa muscular de ese paciente. ¿Y cómo se determina eso, doctor? Entonces, hay equipos automatizados ahora, muy buenos en el mercado, que te permiten hacerlo de forma automática o con el plicómetro, que es un aparatico que yo le digo que pellica. Vamos a decir, te coge los chichos, los pellica y los mides. Entonces, dependiendo la localización de el chicho, ya sea en abdomen, en brazo, en muslo, etcétera, ya uno sabe si el paciente puede tener alguna otra condición de base. Por ejemplo, el chicho de aquí de la espalda, que muchas de las chicas le incomoda y que es el que más quieren rebajar para ponerse los vestidos con la espalda afuera y demás. Si ese chicho está pronunciado, normalmente se relaciona mucho a la resistencia a la insulina o un riesgo de sufrir de azúcar alta, para que entienda. Por ejemplo, si es el de los brazos, también, que ese otro que afecta mucho a las mujeres, ese se relaciona mucho con la salud hormonal, o sea, estrógenos y demás de la mujer. Entonces es importante conocer todo eso y tomarse el tiempo de hacerlo para poder identificar y utilizar la mayor cantidad de herramientas posible para ofrecer un mejor diagnóstico al paciente. Bien, entonces seguida de esa historia del paciente, doctor, y de esa revisión física,
¿Cuál es el siguiente paso en esa consulta que hace el paciente? Que ya hemos dicho, es una consulta preventiva, no es porque el paciente se siente nada, sino para cuidar de su salud y verificar que todo esté en orden. Claro, así como te lleva el carro, decía el doctor al principio del programa, el carro al mantenimiento cada millaje, usted tiene que hacer su mantenimiento anual, si es un paciente totalmente saludable, y si tiene alguna condición, a veces hasta 2 y 3 veces al año, dependiendo el tipo de condición. Entonces, algo que normalmente no está en las historias clínicas, o sea, en el modelo tradicional de una evaluación médica, pero que sí es importante, es conocer qué come tu paciente, a qué hora come, a qué hora cena, a qué hora merienda, cómo se suplementa el paciente. Ahora que estamos, que el vecino te dice, tómate este suplemento, los pacientes se toman su suplemento. Entonces es importante conocer los suplementos que están tomando el paciente, cómo ese paciente evacúa, o sea, cómo ese paciente va al baño, es importante, tanto para hacer pipí como pupú, o sea, ambas, y cómo ese paciente duerme. O sea, el médico ya tiene que conocer, vamos a decir, lo más íntimo del estilo de vida del paciente, para así poder identificar cuáles de esas partes de ese estilo de vida están provocando que se dé o la azúcar alta o la presión alta o el cáncer. Porque de nada te vale yo darte el medicamento, al antihipertensivo, que lo decía el doctor muy bien, y luego que pase y tú no hagas un cambio en estilo de vida y tú veas que las crisis, o sea, la presión sigue alta, el azúcar sigue alta y nunca se resuelve el problema. Entonces es importante que el médico se compenetre muy bien con el paciente y lo conozca en la totalidad de su estilo de vida, su historia clínica, su motivo de consulta y la examinación física como tal que hemos mencionado. Bien, entonces, doctor, los pacientes llegan y usted ha dicho, en el caso suyo, llegan porque desean verse mejor, bajar de peso. E imagino que inmediatamente entran a consulta y le dicen, doctor, póngame una dieta rápido que yo necesito bajar. Ojalá fuera una dieta. Rápido. No. Comienzan de una vez, póngame un medicamento que me haga en 2 semanas perder lo que yo necesito perder. Yo quiero que nos detengamos ahí, doctor, porque hay una tendencia que está causando mucho revuelo para el tema de la pérdida de peso. Y es el tema de un medicamento que se utiliza para pacientes diabéticos y que la gente lo está utilizando para bajar rápido de peso. Alguien me comentaba de una persona cercana que se colocó el medicamento y en 2 meses bajó 25 libras. Entonces, sabemos que vivimos en una sociedad de la inmediatez. La gente quiere todo rápido. Pero esto puede traer consecuencias a la salud. ¿Cuáles son los efectos que pueden venir como consecuencia de esto? Claro que sí, que va a traer consecuencias para la salud. ¿Por qué? ¿Qué pasa con todo el que quiere resultados rápidos? Que no está dispuesto a poner el trabajo duro. Y aún usted utilizando cualquier sustancia para acelerar la pérdida de peso, es necesario que usted coma de una forma específica, entrene, descanse y monitoree, o sea, se haga sus chequeos, porque si usted lo hace simplemente con el medicamento, poniéndoselo sin hacer cambios en su estilo de vida en general, lastimosamente su salud se va a ver muy comprometida. Y están saliendo estudios que son recientes de que este tipo de sustancia puede causar enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, demencia, acelerar la aparición de ellas y también temas a nivel gastrointestinal. Porque es que tú estás, lo que al cuerpo le lleva 1 año, tú lo quieres llevar en 2 meses. Y eso no es saludable desde ningún punto de vista. Ahora bien, si lo vas a utilizar, procura que sea con un profesional de la salud en la cabeza, que haya hecho una evaluación previa y haya determinado que en tu caso, que eres un paciente totalmente saludable, que te vas a comprometer con tu alimentación, con tu entrenamiento y tu descanso, entonces utilizas el fármaco, obtienes el resultado, pero hay una higiene que debe quedar, o sea, tú debes mantener ese estilo de vida para mantener ese peso, porque si vuelve y sube... El efecto rebote. El efecto rebote que normalmente pasa, por lo que te explico, porque en ese corto tiempo no hay un cambio de conciencia ni de mentalidad del paciente y el paciente termina volviendo a retomar los mismos hábitos que lo llevaron a engordar y terminan entonces agudizándose, haciéndolo que se vuelvan adictos a la comida y hagan un rebote con el doble del peso que tenían. Entonces yo me cuido mucho con eso yo no le ofrezco salida fácil al paciente de entrada
por la sencilla razón de que el paciente que va por una primera vez a hacer un cambio de estilo de vida necesita pasar, así como el niño que va de curso en curso, así mismo el paciente necesita pasar de curso en curso hasta graduarse, y ya después que te gradúas de la universidad, entonces podemos hablar de utilizar cualquier cosa externa que pueda acelerar los resultados. Pero lo más recomendable siempre es hacerlo de la forma, entre comillas, natural. Claro, bueno, importante esta aclaración, doctor. Entonces, siguiendo con ese examen físico, doctor, en consulta, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, revisar los ojos del paciente, revisar, tomarle la medida, la presión, el peso a ese paciente? ¿Cuáles son esas informaciones que nos pueden dar respecto a la salud de dicho paciente? De ahí te decía la importancia de que el médico, aunque tenga alta especialización, se mantenga siendo un médico general. ¿Por qué? Porque tú debes evaluar, hacer un examen físico completo, o sea, la forma de la cabeza, palpar la cabeza, palpar el cuello, ver los ojos, porque es a través de la vista, el tacto, o sea, tocar y escuchar que tú vas a detectar alguna disfunción o algún problema a tiempo. Mira, con solo auscultar a un paciente y escuchar cómo late el corazón, cómo entra y sale el aire de los pulmones, tú puedes identificar si el paciente tiene un tema de asma, una neumonía, y mandar a hacer las pruebas complementarias que sean necesarias. Entonces, si yo veo al paciente en el ojo y veo que hay un vaso sanguíneo un poco aumentado de tamaño, o se le explotó un capilar en el ojo y tiene un rojo, entonces yo mando a hacer una evaluación más profunda con un ecocardiograma y puedo identificar que es un paciente que está sufriendo de crisis hipertensiva. Entonces, de ahí la importancia de que el médico se mantenga siendo médico general toda la vida, aunque tenga una alta especialización en un determinado sistema. Bien, tenemos al doctor Amari García con una preguntita por ahí. Adelante, doctor. Ay, muchas gracias, Lisania. Muchas gracias. Mira, Sadán, hay un tema con el aspecto ligado al tiroides, por ejemplo. La glándula tiroidea habitualmente es objeto de interés. ¿Por qué razón nos interesa saber eh, el funcionamiento de esta glándula? ¿Qué provoca en el cuerpo? Mire, bueno, la glándula tiroidea es como yo diría, el centro de relevo de la hipófisis. La hipófisis libera la tiroide estimulante, la tiroide estimulante llega a la tiroides y la tiroide libera T3, T4, pero al final es la T3 la forma activa. Y esto regula prácticamente, por no decir todas las funciones, pero casi todas las funciones de nuestro organismo, desde nuestro estado de ánimo, la sensación de frío, calor, la frecuencia cardíaca, el tema a nivel de digestión, entre otras muchas funciones que impactan el metabolismo, o sea, la forma en cómo usted procesa los alimentos y que lo puede llevar a ganar o a perder peso. Ya, o sea que de manera puntual, cuando nosotros hablamos de que en la evaluación que se debe hacer, ah, que una persona debe tener, se incluye además de los niveles de, digamos, de el hemograma, la urea, la creatinina y todo eso, también debemos incluir la evaluación del tiroides. ¿Se debe palpar el tiroides? Sí, se puede. A la examinación física se hace una palpación con, vamos a decir, yendo por la parte de detrás del paciente y tocando el cuello para detectar alguna irregularidad. Hay nódulos O sea, que se pueden palpar. El médico se pone detrás, pero toca por la parte anterior del cuello, ¿no? Exacto, por la parte anterior del Exacto. cuello. Entonces así podemos identificar cualquier nódulo que con una sonografía se Cualquier confirma. pelotita ahí. Ajá, y luego se hace, por ejemplo, se pueden hacer biopsias para determinar si es un tejido cancerígeno o es un tejido benigno. Así es, así es. Bueno, Lisania, fíjate la importancia que tiene el que las personas nos veamos con un médico que sea médico fácil de llegar, que esté disponible. Lo que nosotros abogamos en este espacio día a día, que es que exista un médico en la comunidad donde la gente pueda de forma primaria, de forma directa, pues chequear todos los asuntos antes de que llegue la enfermedad.
Y en el día de hoy hemos tenido la oportunidad de conversar con Sadán Peña, quien es médico deportivo e integrativo, y haciendo sobre todo lo propio, señores, podemos tener una calidad de vida mayor. Y yo creo que no se puede usted olvidar de estos conceptos que en el día de hoy. Y recordarle a la gente que encontramos al doctor Sadán en Wellness Center en el 829-284-4643. Lisania, ¿hay algo más o ya se dio todo lo que había que Bueno, dar? creo que como estamos en enero, si hay alguna recomendación final, doctor, que usted quiera dejar a la gente que nos escucha para, pues, darle importancia a este chequeo médico que debe realizarse y verificar iniciando el año que esté todo bien con la salud. Sí, algo muy importante son analíticas que debe incluir ese chequeo anual que normalmente no se ven incluidas en las recomendaciones de la mayoría de los profesionales de la salud. Y estas son la vitamina D3, que es muy importante para la salud, la insulina basal, que es una de las primeras que se altera cuando vas a presentar problemas de azúcar. Y también chequear en los hombres testosterona total libre y estrógenos y estradiol, y en las mujeres también, porque los desbalances hormonales hoy en día también se están presentando a edades muy tempranas, y chicas de 20, 25 años pueden tener unos niveles hormonales deficientes que pueden impactar su fertilidad, su estado de ánimo y sobre todo su calidad de vida. Así que ya usted sabe, tiene que pedirle, decirle a su médico, mire, yo escuché al doctor Sadán que hay que hacerme la vitamina D, hay que hacerme testosterona, en fin, todas estas pruebas también hay que complementarlas, ayuda mucho. Señores, hemos llegado al final de este programa. Agradecer al doctor Sadán Peña por venir a sacar tiempo de el escaso que tiene. Lisania, mañana será otro día. No le cambie, señora, ahí viene al mediodía con Mariotti y compañía.